Bien, primero, como rápidamente, y este taller va a ser como corto en ese sentido, ¿qué es Keyfile? Pues es un cuaderno, es una carpeta, etcétera. Normalmente el Keyfile apunta sobre todo a ser un lugar en el que puedan recolectar datos. El nombre en estricto se refiere solamente como a un expediente de casos, ¿verdad? Pero pues el circuito ha creado distintos nombres para muchos tipos de almacenamientos de datos como motion file o matter file. Me da igual, lo mismo, yo que le llamo a todo Keyfile y creo que no hay problema en ello, a menos que quieran ponerse técnicos. Llámenlo cuaderno de debate si es que prefieren. La cosa es que tengan uno, eso primero, y lo segundo es que ese cuaderno puede contener absolutamente todo lo que los miles de cuadernos que se ha inventado la gente del circuito normalmente contienen, ¿verdad? ¿Qué cosas puede contener? Tres fundamentalmente, y vamos a ver que hay algunas otras. Primero, información específica, y la información específica personalmente la divido en dos, en actualidad y en bases teóricas. ¿Por qué? Porque si es que yo solamente, por ejemplo, reviso periódicos, revistas, blogs, etcétera, voy a estar actualizado, es decir, voy a saber qué cosas están pasando. Pero esto puede que en muchos debates no termine siéndome tan productivo si es que no tengo una base teórica también para complementar. ¿Qué quiere decir esto? Las bases teóricas normalmente apuntan sobre todo a poder entender algunos conceptos o algunas situaciones que han pasado, pues no en la actualidad, sino antes, durante la historia, ¿no? Durante los procesos. Más que como datos duros, o recordemos que los datos duros no nos sirven, como procesos que cambian y que van como fluctuando y agentes que interaccionan entre sí. Porque si analizamos las cosas de esa forma, pues se corresponde mucho mejor a lo que hacemos en debate, ¿verdad? Entonces, y solo tener bases teóricas no me ayuda tampoco a poder debatir mociones que se refieran a cosas actuales. Por ejemplo, que yo sepa cómo funciona en líneas generales un grupo terrorista como la moción de ayer, no me da el conocimiento específico de cómo funciona en específico el Estado Islámico, por ejemplo, que es algo más de actualidad quizás, ¿verdad? Entonces tengo que ir complementando ambas cosas y fijarme en que esté más o menos viendo ambas cosas y ambas cosas ponerlas en la parte de información específica de mi cuaderno de debate. ¿Sí? Le voy a llamar cuaderno de debate, no le voy a llamar Keyfile. Luego, la parte de los casos ya propiamente dicho, ¿no? Que es lo que le daría el nombre normalmente en inglés. Los casos pueden ser propios, es decir, casos que hemos hecho y que nos han parecido que hay elementos interesantes como mecanismos que nos funcionaron en esa ocasión, explicaciones, contextos que utilizamos y que nos resultaron bien, como las cosas que nos van saliendo como bien, los podemos ir poniendo en la zona de casos, ¿sí? Y esos casos nos van a terminar ayudando luego, en un momento en el que nos toca una moción muy parecida, a poder adaptarnos. Ahorita vamos a hablar de para qué nos funciona cada cosa, pero ya vamos viendo como que ir recordando los casos que debatimos nos da como una mayor visión. Recordemos que ayer hemos estado hablando de que hay que saber aprovechar bien como las veces en que ganamos y las veces en que perdemos. Una manera de aprovechar, por ejemplo, las veces en que ganamos es poder guardar ese caso, porque esa moción va a volver a tocar. Uno dice, ah, ya, bueno, debatí en este entrenamiento, esta moción sirve para entrenarme. Sirve para más que eso, sirve para que ustedes se den cuenta qué explicaciones y qué formas de explicar las cosas funcionan y qué formas de explicar las cosas no funcionan, porque hay maneras que son más eficientes que otras, ¿verdad? Y aquí hago como un breve paréntesis sobre un poco como el tema de estrategia, ¿no? Tenemos que ser bastante estratégicos con las cosas que hacemos durante nuestro tiempo en debate si es que queremos como conseguir resultados o mejorar de verdad la manera en la cual nos expresamos. Por ejemplo, y esto como alude un poco a la economía del lenguaje y demás, ¿no? Pero más en concreto, la estrategia dentro de lo que ustedes tendrían que hacer y la estrategia en líneas generales siempre apunta a depender lo menos posible de otros factores, ¿sí? Mientras menos dependan de otros factores, mejor les va a terminar yendo. Por ejemplo, si reducen los costos, creo que van a terminar teniendo mejores resultados. Costos en que en tiempo, como
en lugar de perder 15 minutos del pre and prep o una parte significativa del tiempo de prep pensando en cómo abordar esa moción que recuerdan haberla debatido, pero no recuerdan cómo la debatieron esa vez, ya tendrían una explicación que más o menos podría acoplarse, ¿verdad? Y también entonces ahí están como maximizando los recursos que ya tenían previamente. Entonces, tener este cuaderno de debate les puede ayudar bastante si es que también recopilan en sus casos, los casos que han debatido y los casos de otras personas. A veces vemos un debate, no sé, en YouTube o en un torneo, vemos la final de ese torneo en la que hay buenos debatientes y escuchan, o incluso en un entrenamiento, pues que escuchen alguna explicación de otra persona que les pareció que pueden acoplarla, ¿no? Como, bueno, me lo robo, robado tu momo, igualito roben mecanismos y explicaciones. En general no es robar porque, pues, son explicaciones, ¿no? Entonces, pueden acoplarlas a su cuaderno de debate también y anotarlos. Porque es distinto, por ejemplo, que alguien explique un mismo argumento en 4 o 5 minutos, como más o menos enredándose entre algunas ideas, mezclando otros puntos, a que haya algún debatiente que lo haya explicado de forma muy buena en 1 minuto o menos, ya completo, ya mecanizado, muy ordenado y esquematizado. Eso, por ejemplo, hay que valorarlo, hay que tomarlo y hay que ponerlo en nuestro cuaderno como para luego revisarlo y decir, creo que podría tratar de explicarlo de esta forma, ¿no? Y así puedo como más o menos ir mejorando también. Tercera cosa que tendrían que tener en su cuaderno de debate, mociones analizadas. Yo ya he explicado el ciclo anterior, es decir, como por mayo, marzo, abril, por ahí, un taller de cómo investigar mociones, o sea, cómo usar las mociones para investigar. No es el taller de tipos de mociones, sino un taller sobre cómo investigar mociones, cuáles son los pasos que pueden utilizar para investigar mociones. Dejo el link de Prezi ahí para que puedan consultarlo. Creo que no necesita mucha explicación, pues intenté hacerlo casi como si fuera un manual en sí mismo para que no dependan de que yo lo explique o no, sino con leerlo creo que basta. Igual, pues saben que cuentan conmigo para cuando si tienen la duda o no, escribirme como, Jorge, no entendí nada de lo que dice el Prezi, explícame. Y les mando un audio explicándoles sin problemas. ¿Sí? Entonces, hay que ser estratégicos. Aparte, en su cuaderno de debate pueden anotar las clases que les doy. ¿Sí? También pueden añadir las clases que les doy o pueden mantenerlo separado en otro lado. Aparte de eso, otros talleres. Pues no soy la única persona que les va a dictar talleres ni nada. Así que hay más talleres en YouTube que siempre les pido que recomienden, incluso si es que es un tema que ya yo las dicté, porque ahí pueden contrastar, pueden ampliar un poco más, pueden ver qué cosas sí suelen ser recomendadas entonces bastante por muchas personas, no solamente por mí. Creo que eso también podría ser bastante útil, no hay que quedarnos solamente con lo que yo les diga, sino intenten también ver talleres en otras partes y ya. No para que luego vengan y me digan, ay, mira, jaja, esta persona dicta mejor que tú. No, que no hagan eso. Pero claro, si quieren hacer como una sugerencia normal. Sino para que en verdad tengan como más materiales para contrastar. No te preocupes, Johan. Y eso también pueden agregarlo, ¿vale? Todo eso puede ir en su cuaderno de debate. Y ya, entonces el cuaderno de debate, ¿para qué nos va a ser útil? Aparte de que creo que ya más o menos ha quedado algunas cosas un poco marcadas de en qué lo vamos a aplicar. ¿Para qué tener uno? Siempre he hablado, al menos creo que sí, de 3 elementos que les van a hacer a ustedes debatientes muy competitivos, ¿sí? 3 como habilidades que hay que desarrollar. Anticipación, control y adaptación. Anticipación y el K-File o el cuaderno de debate en general les puede servir bastante para estas 3 cosas y paso a explicar cómo y por qué. Sobre la anticipación, que es la capacidad que ustedes tengan de visualizar lo que va a ocurrir dentro del debate y tener como el superpoder de, bueno, la cámara me va a decir esto, esta cámara me va a decir esto, mi baja va a tratar de extenderme así, entonces yo ya me puedo anticipar y reforzar mis argumentos desde antes. Y tener esta habilidad de poder entender más el debate, solo se puede lograr si es que ustedes, uno, tienen una base de información específica, ¿sí? Por ejemplo, la moción de ayer es difícil de debatir si es que tienen poca información específica sobre cómo funciona un grupo terrorista normalmente, sobre cómo es que esto se ha aplicado antes, ¿verdad? Creo que entonces en ese sentido
el entendimiento del debate y el tiempo inclusive que ustedes hubieran utilizado durante el tiempo de preparación para pensar en de qué se trata el debate se reduce significativamente cuando tienen este contenido específico. Pero no solo a nivel de contenido específico como datos o estadísticas, eso no es normalmente útil salvo lo interpretemos. Las estadísticas por sí solas no son útiles, tienen que ser interpretadas, ¿sí? Así que no se fíen solamente de estadísticas, sino interprétenlas. Y aparte de eso, como casos que ocurran en la realidad, de situaciones que ocurran de manera general y de debates que hayan tenido antes. Yo estoy muy convencido, por ejemplo, y esto se aplica a cualquier otro tipo de deporte o lo que sea, que la experiencia normalmente se termina imponiendo mucho sobre el talento, ¿sí? Yo creo que hay personas, por ejemplo, que son súper inteligentes en el circuito, pero que una persona que tiene suficiente experiencia ya y suficiente tiempo en debate les puede ganar porque tiene ya como esa maña, ¿verdad? Si queremos ponerle así. O sea, no sé, viene algún ponente de algún lado que no se conoce el formato ni nada y va a perder ese debate a pesar de que tenga toda la información del mundo porque la experiencia y esa habilidad de recordar casos anteriores, poder acoplarlos, poder prever qué cosas va a decir y ya más o menos desencuadrárselas desde antes, etcétera, ya las tiene ese debatiente. Entonces, hacer el cuaderno de debate reduce el tiempo, es como entrar a la sala del tiempo, ¿no? De Dragon Ball y entrenar reduce como el tiempo que van a invertir en debatir, a ya sé estos casos, entonces ya no voy a perder el tiempo, ya he visto estos debates, entonces ya sé cómo afrontar uno si es que me va a venir luego, etcétera. Les da esa capacidad de poder tener las líneas posibles desde antes, incluso aunque no las hayan debatido, porque han visto un debate sobre eso, porque han asimilado, porque han sido receptivos con respecto a las explicaciones que se dieron y no solamente lo vieron pues superficialmente, ¿no? Como así por ver, sino lo vieron analizando, lo vieron como a conciencia, ¿verdad? Creo que eso ayuda mucho. No lo es todo, pero a veces ver cómo es que otro hace algo ayuda para que nosotros también mejoremos eso. Muchas veces se habla de que uno como suele hablar como habla las personas que están cercanas a nosotros, ¿verdad? Como que a veces decimos las mismas palabras que ellos dicen, que tenemos las mismas maneras y entonaciones. Funciona muy parecido en debate. Cuando debatimos o cuando vemos un debate contra otras personas o con otras personas, suele pegarse ese tipo de cosas. A veces cosas malas y a veces cosas buenas. El año pasado era muy gracioso porque, por ejemplo, a todos se nos pegó una muletilla que no recuerdo exactamente bien quién la empezó y se nos pegó y que decíamos como etcétera de cosas. Y todos los debatientes aquí decían eso, porque se les había pegado. Y bueno, se les pegó eso, pero pues no se les pegó los mecanismos, ¿no? Es como una cosa así medio random. La cosa es que los mecanismos también se nos pegan, las explicaciones y demás. Y solamente podemos hacerlo si es que somos un poco más conscientes de eso y comenzamos a recopilarlas en algún lugar, que el lugar en este caso es el cuaderno, ¿verdad? También nos va a servir para poder controlar mejor el debate. El control del debate es cómo nosotros ejecutamos, ya no solamente cómo prevemos, sino cómo ejecutamos las cosas que vamos a decir. Con más información, con más elementos que podamos sacar, más mecanismos que hemos sacado de un video que observamos, de incluso como una serie que hemos visto, podemos dar más plausibilidad, podemos dar más impacto a los argumentos y eso nos puede servir para también poder encuadrar mejor. Recordemos que si es que yo no sé el tema, me va a ser muy difícil encuadrar. Si yo sé mucho más del tema, es más probable que pueda hacerlo. Si sé demasiado del tema, más bien allí ya se pasa hacia el otro lado, que es la maldición del conocimiento, ¿verdad? Que en el parlamentario británico es muy complicado de manejar. Las mociones de, por ejemplo, literatura para mí, que estudio literatura y he estudiado literatura por 5 años, se hacen complicadas porque tengo mucho material quizás, ¿verdad? Porque, vamos, como es la carrera que he seguido 5 años, entonces es natural que tenga toda esa información. Y no saber cómo sintetizarlo también puede ser un problema. Entonces, el cuaderno de debate tendría que servir para que ustedes también sinteticen información que ya tengan, no solamente información que no tienen, sino información que ya tienen, la sintetizan en ese cuaderno, porque la idea no es tener el cuaderno más extenso del mundo, el case file más extenso del mundo. La idea es tener el case file preciso, el cuaderno preciso, que tiene las cosas puntuales que necesitan. Yo no recomiendo para nada, no está Jürgen aquí, yo no recomiendo para nada como acumular un montón de información, de datos y un montón de cosas que ocurrieron, sino sobre todo las cosas puntuales que
sé que funcionan para explicar, ¿sí? Entonces, no se trata solamente de acumular información, sino la información hay que procesarla. Si no, solamente estoy copiando, pegando, copiando y pegando. Y no se trata de eso. Y esto sirve para todo, ¿eh? Para sus investigaciones, cuando tengan que hacerlas, etcétera, también les va a servir muchísimo, creo, ese consejo. Si algunos ya lo saben, pues acá. Tercero, adaptación. Y la adaptación a mí me parece fundamental, creo que es lo que define muchas veces los debates. Me ayuda a contrarrestar casos no comparativos, me ayuda a extender, porque tengo información que me permite saber qué cosas no se están diciendo aún en el debate o qué cosas están diciéndose de una manera no precisa. Entonces puedo abordarlas mejor si he tenido y si he buscado información desde antes, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que como los temas son tan aleatorios, que no hay una temática predeterminada y normalmente la moción se las dan 15 minutos antes, puede venir cualquier cosa. Entonces hay que saber también cómo buscarlas, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso ahorita en el tercer punto. Antes, algunas recomendaciones de cómo utilizarlo. Creo que es muy recomendable revisar el K-File, o sea, una vez que ya he ido haciéndolo, que este es un proceso constante que probablemente no termine nunca porque las cosas siguen pasando y cada día tenemos más cosas importantes en el mundo. Igual ir revisando lo que ya hemos hecho entre torneos, o sea, entre torneo y torneo, bueno, fue el torneo X, ahora voy a ir al torneo Y, que es en un mes. Durante ese mes puedo ir revisando, repasando algunas veces, tampoco es necesario como destinar quizás una hora diaria a repasar todo lo que hice, se supone que el proceso de hacerlo no ha sido copiado y pegado, sino procesado. Entonces, cuando uno procesa la información, es probable que ya recuerde ciertas cosas, ¿no? Que haya generado ciertas huellas en nuestro cerebro para recordarlo. Pero si no, igual puedo revisarlo y recordar y afianzar lo que ya tengo. Eso asegura que luego, durante la ronda, no tenga que estar revisándolo, porque eso me hace perder tiempo. La idea es que yo ya lo sepa, que lo haya aprendido, no solamente que lo haya pegado. Entonces, revisarlo entre torneos me ayuda a no depender después de estar revisando. Recordemos, hay que ser estratégicos. No es estratégico perder 2, 3 minutos de nuestro tiempo de preparación en abrir nuestro case file y leerlo recién o leerlo para recordar cosas, ¿sí? Otra manera, que es menos recomendable porque puede ser un poco más estresante, es revisarlo durante rondas. Ya si es que no pude revisarlo entre los torneos, lo reviso entre la ronda 1 y la ronda 2, reviso algunas cosas que creo que pueden venir, ¿verdad? Si ya vino antes una moción X, esa temática puede que ya no venga, entonces más o menos puedo orientarme a revisar las otras. Creo que eso puede ser recomendable a secas, pero tiene sus cosas porque, uno, tienen menos tiempo para revisar, dos, tienen más presión en general porque están en medio del torneo. Entonces, no sé si es que en verdad sea tan productivo, pero puede hacerse también. Tercero, y ya poco recomendable, aunque no prohibitivo, no creo que pueda decirles como no lo hagan, es revisarlo durante el prep time. Solamente háganlo cuando quieran, por ejemplo, hacerse una idea, como recuerdo más o menos qué había puesto, pero con ver la página ya recordaré más. Abro el K-File. Ah, ya, cierro el K-File. Y ya listo, continúo armando mi tiempo de preparación, porque si no, se me va el tiempo buscando, y muy probablemente intenten acoplar la información que ustedes pusieron al caso que está en el debate. ¿A qué me refiero? Una cosa es que la información sirva para el caso y otra cosa es que el caso sirva para la información, ¿sí? Si es que yo hago que el caso sirva a la información, lo que estoy tratando de hacer es que valga la pena lo que había leído, ¿verdad? Y lo voy a meter a la fuerza, aunque puede que no quede y no calce. Y voy a tratar de hacer que calce y luego me van a decir, sí, pero no sé por qué explicaste tanto este punto, en lugar de haber como hecho más engagement con los equipos, de haberte relacionado más con ellos. ¿Por qué te pusiste a explicar como este punto tanto rato? Y uno piensa y dice, verdad, ¿no? Quise meter a eso a la fuerza. Entonces, a veces por eso es que no puede ser tan recomendable revisarlo durante el tiempo de preparación, pero no es imposible. Por ejemplo, si soy una cámara baja y me estoy quedando sin ideas porque mis altas han hablado ya de los temas, bueno, creo que es legítimo abrir el K-File, buscar algo que me pueda ser útil. Digo, esto me puede ser útil. Cierro el K-File y lo desarrollo en mi hoja. Ok, por eso es que no lo prohíbo, porque, bueno, no sé, ustedes pueden hacerlo, y creo que hay escenarios en los cuales es legítimo, y va a ser estratégico y útil.
Creo que sí, y también, pues, yo también lo he hecho durante esos momentos, ¿no? Y en general en todas las cámaras puede servir si es que queremos complementar o terminar de complementar algo. No es para que salga de ahí el argumento, sino para que termine de complementar una idea que más o menos es esbozado, o para que les dé un chispazo de idea que ustedes desarrollen más. ¿Sí? No lo es todo tampoco, no tiene que ser todo lo que ustedes han puesto allí, si es que lo están leyendo en ese momento, ¿verdad? Entonces hay que igual manejarlo con cuidado. Finalmente, el Keifel para personas ocupadas, ¿verdad? Yo sé, por ejemplo, y esto no solamente va a personas ocupadas, que es complicado. Yo normalmente antes era súper como flojo. Es decir, no es que yo no tuviera tiempo. No estoy diciendo que ustedes sean flojos, que probablemente no tienen tiempo. Al menos yo era muy flojo. Sigo haciéndolo en algunas cosas. Y no tenía el hábito de estar buscando información, ni siquiera leer en plan, leer periódico o revistas o pues nada de eso. Si yo entraba a YouTube era para ver como algún video random, algo así, y nada necesariamente como de actualidad, ni de conceptos, ni nada, no estudiaba, solamente venía a las sesiones de debate, debatía, ni siquiera como pensaba en algunos mecanismos que podría robarme, ni nada, solo debatía, bueno, ya me divertí y me voy, y continúo con mi existencia. Pero ya cuando uno en verdad pues desea como cumplir con y esforzarse un poco más. Y viene sobre todo de algunas situaciones en las que pierdes por no tener la información. Por ejemplo, me iba general bien, pero recuerdo que ya el punto de quiebre en el que dije, no, tengo que sí, así, así, hacer K-File, fue en el Mundial de 2018. Pasamos a los pre-octos y habíamos breakeado súper bien, habíamos breakeado como el mejor equipo de Perú, y al final perdimos porque vino una moción que decía que se debería hacer un fideicomiso internacional para las tierras raras que hay en Groenlandia, teniendo en cuenta que Groenlandia había pedido un referéndum, no sé para qué, a Dinamarca, que pues Dinamarca es quien tiene soberanía sobre Groenlandia. Ya luego uno se entera de esas cosas. Pero no sabía ni que era un fideicomiso internacional, ni sabía dónde quedaba Groenlandia, pero no sabía, ni siquiera sabía que eran tierras raras, ¿saben? Es como, ¿qué son tierras raras? Eh, y y no sabía absolutamente nada, ¿no? Pues nada útil. Perdimos en pre-octos, después de haber estado varios días tratando de pasar el break en el mundial, pudiendo haber llegado más lejos y tan solo hubiéramos estudiado un poco más, porque sí era uno de los temas que estaban como en la lista de cosas que podía hacer que venga o podía hacer que no venga, que pues se tiene y no lo estudiamos. Y F. Es súper frustrante, ¿no? Perder toda una semana para que te eliminen por no saber de Groenlandia. Pues sí, y entonces ahí fue como, no, ahora sí, tengo que hacer mi K-File. Y el K-File me ha salvado de muchas. El K-File hizo que, por ejemplo, ganemos el Campeonato Nacional de 2019. Porque pues revisamos info y ahí es el punto de cómo entonces puedo hacer, sea que no tenga hábito, sea que no tenga tiempo, para en verdad terminar haciendo el case. Si no tienes hábito, lo primero es que te guste, o sea, que hagas que te guste. Y aquí es el punto de que es una convicción personal, que yo creo que pueden hacer que la cosa que incluso detesten más les termine gustando y la terminen haciendo, siempre y cuando la enfoquen hacia algo que sí quieran. Entonces, a mí me daba mucha pereza. Sí, y ganamos la final de la Nacional 2019 defendiendo a Fujimori porque habíamos estudiado el K-File y justo había estudiado argumentos económicos para defender el gobierno de Fujimori. Y luego sacamos argumentos económicos para defender el gobierno. Y pueden ver la final, está en Facebook. Y ya, entonces, ¿cómo llegar a ese punto de más o menos leer esas cosas o revisarlas? Primero hagan que les guste. Entonces yo decía, ok, no me gusta estar buscando información, me da pereza completamente, pero me gusta ver como cosas que me diviertan. Y entonces intenté, ok, voy a hacer que esas cosas que me gustan me sirvan para debate. Bueno, entré y busqué, pues, primero, y aquí como gusto culposo quizás, primero entré y veía como los videos de Chumel Torres, en plan cuando se pasa como unos 20 minutos haciendo chistes sobre algún tema, pero te los va explicando al mismo tiempo. Bueno, quizás no era la forma más productiva, pero al inicio sí era como muy útil porque
al menos me enteraba de algunas cosas y decía, ah, ok, y me reía, ok, sí, y era como, ok, ya, y eso lo iba anotando. Al inicio no lo anotaba muy seguido, era como, ya, quiero anotarlo. Y anotaba algunas cosas y luego otro día me olvidaba y sentía como, ay, estoy siendo improductivo. Pero la cosa es, cuando se sienten improductivos no lo abandonen, y esto creo que funciona para absolutamente todo, como a veces también me costaba mucho ordenar mi tiempo y me frustraba cuando no lograba hacer las cosas que había planificado. Me di cuenta que planificaba demasiadas cosas y obviamente no lo iba a terminar haciendo, ¿verdad? Porque eran muchas. Entonces dije, bueno, creo que todo aquí es ganancia, o sea, desde que ya estoy viendo el video y es ganancia. Si anoto algo más, también es ganancia. Entonces ahí comencé de anotar como a veces, comencé a anotar casi siempre los videos que veía de Chumel, y luego pasé a ver videos como ya más cortos, pero que tenían más contenido y que quizás eran un poco más como informativos, pero con dibujitos, porque si no tenía dibujitos me iba a aburrir. Y ahí vi como videos de Kurgesag o de como de Crash Course, que son interactivos, que son bastante divertidos, al menos ya como estaba un poco más habituado a ponerme a ver videos y como con el fin de hacer Casefile, y ya comenzaba a anotarlos. De paso practicaba como mi inglés porque estaba en inglés, y decía, ah, ok, entonces es doblemente productivo, y trataba de meterme en la cabeza como esto me está sirviendo mucho. Y como yo pensaba que me servía mucho, en verdad me servía mucho. Como parece como autocomprobatorio, pero la verdad es que no. Mucho depende de la actitud con la que vayamos, porque eso ya nos forma hábito. Entonces, una vez que ya tenía el hábito, ya dije, ok, puedo pasar a cosas un poquito más con contenido, pero decía, allí ya tengo que pasar a temas que no me gusten. No me gusta la economía, por ejemplo. Perdón si hay economistas. Sé que sí hay, así que perdónenme. Pero no me gustaba. Entonces dije, ok, voy a ver estos videos de economía, pero ya con algún tipo de, teniendo en claro como las posturas también, ¿no? Y ahí ya comencé a agregarle más variables, ¿no? Tengo que ver posturas con las que quizás no conozco mucho. A ver, no conozco mucho qué posturas tienen las personas que son liberales. Entonces, yo tuve que ver VisualPolitik porque quizás no conocía mucho, más que no estar como a favor o cosas así, no conocía mucho de ese lado de la postura. Entonces dije, bueno, voy a ver, y comencé a notarlo. Y ahí hay un video en el que defienden económicamente a Fujimori. Entonces dije, ah, lo voy a anotar. Esto voy a anotarlo porque quizá me sirva en algún debate. Eh, y bueno, sí sirvió en un debate, sirvió en el debate de la final del Nacional. Así que le debo al Visual Política haber ganado el torneo. Pero aparte de eso, ya tenía el hábito, porque ya lo había formado. Porque me di cuenta de cómo yo aprendía. Yo no aprendía leyendo porque estaba harto de leer, porque pues leo como en plan, normalmente me obligan a leer muchas obras, algunas no me gustan, o contenidos teóricos, y ya estaba harto de estar leyendo y quería descansar un poco de leer. Entonces dije, voy a ver videos, voy a ver esas cosas que me sirven como para motivarme y sentir que no estoy cargándome más cosas, sino que estoy relajándome viendo algún video entretenido al inicio, que me forme hábito y que haga que luego pueda hacerlo, ¿verdad? Empecé haciendo como muy regularmente, veo 2, 3 videos a la semana de esto que duran unos 10, 15 minutos, y luego pasé allá diariamente, o sea, de eso, y pasé a diariamente verme como desayunando todos los días, veo a los fachos estos, digo, a la gente de VisualPolitik para que más o menos me expliquen algo, y ya más o menos me había hecho el hábito, perdón, no son tan fachos, ya. Y explicaban bacán, entonces dije, "Ay, esto me puede servir", sobre todo porque ahí paso a la explicación que impacta un poco más en las personas que pueden estar ocupadas, que es que esos videos duraban poco. O sea, yo he visto muchos talleres sobre hacer K-File y me gustan esos talleres, pero en muchos de ellos veía que recomendaban como léete papers académicos, léete libros, léete tal cosa. Y yo creo que está bien como para hacer como profundidad, pero para una persona que o no tiene el hábito de hacerlo o tiene muy poco tiempo, leerse un libro entero sobre macroeconomía o leerte un paper que está en inglés de algún tipo que hable sobre como cosas sociales, no es para todos, creo, sino para las personas que quizás sí les gusta mucho el tema, pero imagínense tener que leer de un tema que no les guste, porque es muy necesario hacerlo, para debate al menos, y tener que encima tener esas barreras de acceso tan grandes. Creo que desmotiva bastante, ¿verdad? Entonces, yo por eso creo que uno puede
aprender de cualquiera de estos materiales y contenidos mientras cumpla dos condiciones. La primera condición es ser muy receptivo, ¿sí? No porque yo no esté de acuerdo con los fachos de donde sea, o no porque como no esté de acuerdo con la gente que está en otra postura o demás, tengo que dejar de ser receptivo. Más bien debería tratar de ser más receptivo con eso porque voy a tener que explicarlo en algún momento en los discursos. Pero aparte de eso, ser muy receptivo con incluso de los materiales que parecen que son cortos, que no son documentales, que hay mucho prejuicio sobre eso, puedo sacar explicaciones buenas porque como son breves, pensemos un poquito en eso. Son breves, es decir, han tenido que sintetizar una gran cantidad de información. Si yo estoy en la capacidad, me estoy trabando, de poder sintetizar ese contenido, voy a poder explicarlo en 7 minutos. En cambio, si yo me veo un documental entero, pero no lo sintetizo y lo paso directamente a mi K-File y ya, luego cuando toque el debate de eso, voy a tener que sintetizarlo durante el tiempo de preparación, si se dan cuenta. En el tiempo de preparación voy a tener que hacer el proceso de esa hora entera de documental o ese libro entero de 100 páginas o ese paper académico de 20, sintetizarlo en el prep time y encima tratarlo de hacerlo simple para que una persona razonable promedio entienda los conceptos que yo he entendido pero que nunca he sintetizado y procesado, voy a tener problemas, ¿verdad? Y luego voy a decir, es que yo sabía del tema, ¿cómo pude haber perdido? No sintetizaron. Por eso yo prefiero, al menos en mi caso, continúo viendo videos, ¿sí? Ya no estoy, pues, en plan viéndolos tan constantemente porque yo no tengo ya el afán quizás de entrenar para el mundial ni nada de eso, sino lo hago por ya hábito quizás, o sea, porque ya se me quedó, porque disfruto ya de ver esas cosas y me gusta aprender de cosas que no sé, porque ya me hice el hábito de eso, pero antes no, antes pues cero, nada. Entonces, no es como imposible, y volvamos a lo que hablábamos ayer. Si yo creo que no puedo, no voy a poder. Si creo que puedo, voy a tener más oportunidades de, en verdad, sí poder lograrlo. No me asegura nada, pero al menos voy a tener más opciones, ¿verdad? Creo que de eso parte mucho. Y sobre todo de esto, que es algo que podemos más o menos manejar. Quizás yo tengo clases todo el día y encima luego tengo inglés y encima luego tengo, no sé, que salir con la persona que sea mi enamorada o porque tengo que también dedicarle tiempo a esas cosas, o porque tenga otras cosas más que hacer, etcétera. No sé, depende de las cosas que ustedes hagan, pero sí se puede aprovechar al menos 10 minutos en ver el video y decir, ok, incluso aunque al inicio no lo anoten, ¿saben? Pero si tienen una libretita pequeña en la cual intenten hacer lo siguiente, como pongan palabras clave del video que han visto. Solo eso, palabras clave del video que han visto. Y en esa libretita que solamente sea para esas cosas que ven. Las palabras clave, palabras clave. Cada video que vea, unas palabras clave. Y van a darse cuenta que después de bastantes veces que han hecho eso, van a tener un compendio de palabritas que las pueden utilizar en debate. Y de eso depende, como de ese primer punto, de el que yo pueda ser receptivo, ¿sí? Y el segundo punto del que quería ponerles también en ese aspecto, pero va sobre todo al hecho de que su procrastinación sirva porque yo sé que todos procrastinamos algo, siempre, siempre. O procrastinamos en Twitter, procrastinamos en Facebook, así sea 5 minutos que lo hacemos sin darnos cuenta, lo hacemos. Y no me mienten, todos lo hacemos. Entonces, asegúrense de que si ustedes sienten que no tienen la fuerza de voluntad aún para ponerse a buscar eso, que sea el algoritmo el que les ayude a ustedes. Yo hago eso, por ejemplo. Que sea el algoritmo el que les ayude a ustedes a que la información llegue a ustedes. ¿Qué es esto? Si estoy en Twitter normalmente todo el día, yo estoy en Twitter bastante, pues me aseguro de seguir a las cuentas que sé que me van a poner por la cara algo que me va a servir luego para debate, ¿verdad? No sé. Y así sea leer solamente el titular, asegúrense que cuando vean el nombre de esa página que ustedes han puesto para que les surja ahí, presten atención al título. Y si quieren procrastinar viendo la noticia, hasta mejor. Si ya no entran, bueno, al inicio pues puede que cueste, ¿sí? Etcétera. Y eso funciona en todo. En Twitter, funciona en Facebook, si es que siguen páginas, pero si siguen páginas, intenten
porque así de plano a veces el algoritmo de Facebook sí es un poco más raro, intenten comentarle cosas o reaccionar a varias publicaciones seguidas o ponerle el ver primero para que igual se los mande por la cara los puntos que ustedes necesiten revisar. Y les recomiendo que sea de cosas que sí o sí ustedes no leerían jamás, porque si no, puede que luego termine en plan de, burbuja, ¿verdad? Como si hacen eso con las cosas que ya de por sí sí seguían, es el efecto burbuja y no van a terminar sacándole provecho. En Instagram también funciona. Yo sigo algunas cuentas como de Maps of Europe o Black Maps, etcétera, que te sacan como datos random de algunas cosas y a veces pueden ser útiles. Eso de plano, como ese puede ser el nivel uno, ¿verdad? El nivel uno en el que no tengo fuerza de voluntad para poderme investigar o no tengo nada de tiempo. Que yo creo que alguito, como 10 minutos al menos, antes de mimirse podrían decir, ya, antes de mimir voy a ver un video. O antes de levantar su cama, ya voy a ver un video. Intentar tener, como acoplar esa fuerza de voluntad un poco. Y ya en el nivel 2 podrán pasar a revisar algunas cosas que les guste un poco, con un poco más de esfuerzo quizás, en YouTube, con dibujitos si quieren, etcétera. Y si necesitan y no saben por dónde buscar, escríbanme, yo les paso distintos canales que creo que pueden ayudarles, dependiendo de qué cosas a ustedes les gusten, ¿no? Si es que me gusta ver videos que sean como así, de dibujitos, o que me expliquen cosas, entonces les puedo pasar alguno, y si me dicen, no, yo quiero algo así mucho más profundo, más complejo, para ponerme a buscar, les paso otro. Depende mucho de ustedes. Por eso no he puesto aquí ninguno como ejemplo, porque creo que decir alguno ya más o menos como inclina un poco. Y ya de por sí mencioné algunos, así que ya es suficiente con ello. Pero miren, incluso ayer, por ejemplo, les pasé la serie de Califato, que a mí, por ejemplo, me la mandaron de tarea para mi curso de taller de guiones y la terminé usando para debate. Eh, porque creo que explica bastante bien algunas cosas con respecto a cómo es cómo fue este problema del como Estado Islámico en Europa, ¿verdad? De una forma un poco más incluso aterrizada, porque a veces lo que nos cuesta es mecanizar en concreto. Y para mecanizar, créanlo o no, muchas veces series que hablen sobre el tema sirven mucho. Por ejemplo, ayer, en la moción que pusimos ayer, que era justamente sobre absolver a las personas que se fueron para luchar por este grupo terrorista, absolverlas para que colaboren ahora con esto. Por ejemplo, solamente viendo la serie, sin nada más de información específica, podrían haber sacado muchas cosas. Podrían haber sacado, uno, cómo funciona el grupo terrorista en concreto, qué dinámica suele tener en específico. No sé, suele capturar a qué clase de personas, cuál es normalmente la manera en la que éstas piensan. Esas cosas que yo comienzo a agarrar porque tengo la receptividad y el enfoque de, bueno, si es que no me quiero poner a estudiar y leerme un libro de algo para debate, al menos que esta serie que estoy viendo que me gusta pueda servir. Y sirve con respecto a todo, ¿no? Y mientras mejor sea la serie, mejor van a ser sus mecanismos. Una cosa es, pues, verse Breaking Bad y entender de forma bastante regular para bien cómo es que funcionan algunos grupos de narcotráfico, no generalizante, claro, sino más o menos como mecanismos extra. No lo tomen tampoco como la ley de así es y así queda. No. Es como una forma, ¿sí? Y puede servir a que yo vea pues una serie que no sea tan de buena calidad que hable del mismo tema. Creo que hay diferencias también. Entonces, mi recomendación termina en, si es que ya no quieren leerse ni papers, ni libros, ni revistas, ni periódicos, ni absolutamente nada de eso, las series también pueden ayudarles, siempre y cuando mantengan el enfoque y siempre y cuando vean buenas series, ¿sí? Así que vean buenas series. Y eso, ¿tienen alguna duda? Les escucho, como quizás algo me he saltado, quizás algo no se escuchó bien, no se entendió. Ah, ¿cómo sabes que es una buena serie? ¿Por qué tan lógico es lo que está ocurriendo? En plan, si es que yo veo que las acciones de los personajes como pasan de ser, claro, claro, exactamente, no como el final de Game of Thrones. Si es que ha generado una contradicción muy clara, pues no. Pero incluso de las malas series podemos tratar de sacar mecanismos, ¿sí? Creo que por ahí. Y normalmente hay ciertas listas que nos dicen que series pues, pueden ser buenas y también puedo buscarlas por temáticas. Creo que cualquier buscador de cualquier plataforma puede servir para encontrar
alguna temática en concreto. Sobre la pregunta de Johan, que me parece muy importante, hay una plantilla de Kfile. A ver, pueden entrar a la palestra también, que es una página de Facebook que Tito y Marce han hecho. Pueden guiarse ahí, pero más o menos creo que ese formato es el que normalmente se utiliza.